Que la bendición del Padre Eterno sea con todos los que a bien se disponen para escuchar y aprender de la palabra. Culminamos con la saga del fundamento del Evangelio. Vamos a estudiar el capítulo número 6, el juicio eterno. Leeremos nuevamente en Hebreos capítulo 6, versículos 1 al 3. Dice la palabra con la bendición de nuestro Señor. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismo, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Padre bueno, en Cristo Jesús te agradecemos la porción de tu palabra en la cual hemos tenido estas enseñanzas, esta doctrina fundamental del Evangelio de Jesucristo. Pedimos, buen Dios, que en este momento que nos disponemos a estudiar el juicio eterno, tu Espíritu nos ayude, nos guíe a toda justicia y a toda verdad. Señor, que tu palabra una vez más sea glorificada en nuestras vidas. En el nombre de Jesús lo pedimos y en Él te damos las gracias, buen Dios. Amén. Acerca del juicio eterno tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto muchos en este tiempo se han hecho tardos para oír, porque después de tanto tiempo en el Evangelio, debiendo ser ya maestros, como dice acá en la palabra, tienen necesidad de alimento espiritual, de la leche espiritual. Y muchos, a pesar del tiempo en el Evangelio, no han prestado atención a esta enseñanza fundamental, porque es acerca de los rudimentos. Es una enseñanza que prácticamente todo cristiano debería conocer y estar seguro de ella. Pero por cuanto nos hemos hecho tardos para oír y no hemos prestado la debida atención, esta enseñanza todavía no está clara en nuestros corazones. Y otra razón por la cual es difícil de explicar esto acerca del juicio eterno es porque hoy tenemos mucha información en los medios, información en el internet, en YouTube, y también gran cantidad de libros que exponen acerca del tema, lo cual hace que sea difícil concordar en diversos puntos. Pero trataremos, con la ayuda del Espíritu Santo, dar una explicación clara y que sea de provecho en nuestra mente, en nuestro corazón, y traiga edificación para que podamos permanecer en el Evangelio de Jesucristo. Entonces, comenzando con el juicio eterno, lo primero que deberíamos tomar en cuenta es que nadie escapará del juicio de Dios. Absolutamente nadie va a escapar del juicio de Dios. Y Romanos capítulo 2 nos afirma en el versículo 3: y piensas esto, hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. Entonces comencemos en este punto. Nadie podrá escapar del juicio de Dios. Y cuando hablamos acerca del juicio eterno, importante es para todos nosotros que tengamos una definición de lo que significa juicio en la Biblia. La palabra juicio viene de crima, que quiere decir decisión como resultado de una investigación. En el juicio eterno no se tomarán decisiones a la deriva. Tampoco nadie podrá torcer el juicio a través de sobornos.
o cambiando los hechos. Nadie podrá cambiar los eventos, sucesos y obra que hizo cada quien en el tiempo de vida que tuvimos en esta tierra. Entonces, tengamos en nuestra mente que juicio quiere decir decisión como resultado de una investigación. Y cuando nosotros queremos estudiar acerca del juicio eterno, es importante que tengamos fe, esperanza y amor. Así como dice 1 Corintios 13:13, porque Jesucristo nos salvó por gracia, como dice la palabra en Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9. Nos dio el regalo de la salvación, nos dio la fe para creer en Jesucristo y también para saber que tenemos vida eterna. Y nos dio también la esperanza de que vamos a estar con Él por la eternidad. Con estas tres palabras que culmina 1 Corintios 13, nosotros queremos enfrentar el juicio eterno con fe de que somos salvos, de que no vamos a ir a un juicio de condenación, con esperanza de que vamos a estar en el reino de los cielos y con amor, porque a través del amor de Dios, Él nos concedió el regalo de la salvación y la vida eterna. Y para que nosotros podamos tener una idea general acerca de lo que significa el juicio eterno, importante es que nosotros vayamos al libro de Mateo, capítulo 25, porque Jesucristo nos da un panorama general acerca de lo que significa el juicio eterno. Antes de leer el versículo 31 del capítulo 25 de Mateo, quisiera mencionar que Jesucristo en su ministerio siempre habló acerca de la eternidad y habló acerca de un lugar de tormento. Y Jesucristo expresaba estas palabras. Por ejemplo, en Mateo 24, versículo 51, dice: y lo castigará duramente, y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Y Jesucristo está hablando de un siervo que hizo lo malo, que disipó los bienes de su Señor. Y dice la palabra que si aquel siervo malo dijera en su corazón: mi Señor tarda en venir, y comenzara a golpear a su consiervo y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo en el día que no espera y en la hora que no sabe. Y el versículo que leímos: y lo castigará duramente, y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Jesucristo corre una cortina y dice que los que participan del juicio de condenación van a experimentar el lloro y el crujir de dientes. Él asomó pequeñas perlas, se puede decir así, acerca de la condenación, pero también asomó pequeñas perlas acerca de la vida eterna con Dios, acerca del paraíso. Y dice también en Mateo versículo 8 del capítulo 12: mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Y le está hablando al pueblo de Israel que por haber rechazado al Mesías, al Salvador, ellos iban a ser echados fuera, pero iban a conocer el lloro y el crujir de dientes. Mateo 13:42 dice: y los echarán en el horno de fuego, allí será el lloro y el crujir de dientes. Y en Mateo capítulo 25, el versículo 30, dice la palabra: al siervo inútil echarle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes.
Jesucristo mencionó que aquellos que van a una condenación eterna les espera el lloro y el crujir de dientes. Pero cuando vamos a Mateo capítulo 25, el versículo 31, dice la palabra: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Escuche bien, se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Escuche bien esta parte también. Apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Va a tener algunos que van a un juicio de condenación de un lado y a otros que van a un juicio de salvación del otro lado. Por eso dice, apartará. Versículo 33, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. A los de la derecha, desde que Dios fundó el mundo y creó todas las cosas que existen y creó al hombre, también creó un reino y lo preparó para los benditos de Dios, aquellos que son redimidos por la sangre de Jesucristo, aquellos que son salvos. Él dice, preparó un reino desde la fundación del mundo. Entonces, dice la palabra, el versículo 41, dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. En el juicio que el Señor está haciendo, dice que separa y pone del lado de su derecha a sus ovejas. Pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a la izquierda. Pero a los de la derecha le dirá: venid, benditos de mi Padre. Y a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Cuando leemos el versículo 46, dice que los de la izquierda irán al castigo eterno y los justos o los de la derecha irán a la vida eterna. Entonces estamos hablando acerca del juicio eterno y dice que hay un castigo eterno, pero también para los justos hay una vida eterna. Y Dios separó los unos de los otros. Cuando nosotros vamos al libro de Daniel, nos encontramos que Daniel en el capítulo 7, versículo 10 dice que un río de fuego procedía y salía delante de él. Millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. Ahora escucha esta parte. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. El juez se sentó. Y como comienza diciendo Mateo 25:31, que el rey o Jesucristo, dice el Hijo del Hombre, cuando venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Jesucristo dice el capítulo 25 que se sienta para juzgar. Y a uno le dice: venid, bendito de mi Padre, y a otros: apartaos de mí. Y Daniel está diciendo que el juez se sentó. O sea que Daniel está afirmando las palabras de Jesucristo. Pero Daniel dice unas palabras muy importantes. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Entonces yo les decía, juicio quiere decir decisión como resultado de una investigación. Cuando se abren los libros es para mostrar la vida de cada persona acá en la tierra. Por eso cuando nosotros vamos al mismo Apocalipsis, capítulo 20, nos encontramos
en el versículo 12, vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, las palabras de Daniel. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Entonces, las palabras de Daniel se repiten aquí en Apocalipsis 20, versículo 12, y las vemos reflejadas en Mateo capítulo 25, versículo 31, entendiendo que el juez que se sentó delante del cual se abren los libros se llama nuestro Señor Jesucristo. Él es el juez delante del cual toda la humanidad tendrá que presentarse para dar cuenta a Dios. Mateo capítulo 16, versículo 27 dice la palabra: porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. En Apocalipsis, cuando leímos el versículo 12, dice que fueron juzgados por sus obras, y el Hijo del Hombre va a pagar a cada uno por sus obras. Quiere decir que es importante las obras que nosotros hacemos delante de Dios, pero estamos entendiendo que el que va a pagar y el que va a juzgar se llama Jesucristo. Por eso cuando nosotros leemos también en Juan capítulo 5, versículo 22, la misma palabra nos está enseñando que Jesús es el juez ante el cual la humanidad tendrá que presentarse para dar cuentas de sus obras. Versículo 22 de Juan dice, capítulo 5, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Y versículo 27 dice, y también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre. ¿Quién le dio la autoridad a Jesús de hacer juicio? Se la dio el Padre. ¿Por qué? Porque es su Hijo, y Dios dice que Él es el juez delante del cual se presentará la humanidad y todos darán cuenta. Versículo 42 del capítulo 10 del libro de los Hechos dice así: y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el Dios, y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. Jesucristo es el que Dios puso por juez de vivos y de muertos. Ahora, con los versículos que hemos leído, nos damos cuenta que el juez que va a juzgar a todos los seres humanos se llama Jesucristo. Y esto es para tener un panorama acerca del juicio general. Pero entonces nos hacemos otra pregunta con respecto al juicio. ¿Qué de aquellas personas que nunca conocieron el Evangelio de Jesucristo y de aquellas personas que no conocieron la Biblia, de aquellas personas que nunca se les predicó ni se les habló acerca del Evangelio? Entonces Romanos capítulo 2 nos explica que todas esas personas que no conocieron la ley, no conocieron los profetas, no conocieron la Biblia, no conocieron a Jesucristo y murieron sin conocer acerca de nuestro Dios, todos ellos Jesucristo también les va a juzgar, pero por sus conciencias, y les va a condenar por sus conciencias. El capítulo 2 del libro de Romanos dice la palabra que no hay acepción de personas para con Dios. Todos van a ser juzgados por Dios, y Dios no va a hacer acepción de personas, solo que a algunos les juzgará por una condición y a otros les juzgará por otra. Por eso, cuando leemos el capítulo 2 de Romanos, versículo 5, dice la palabra: pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido,
atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. A los que conocieron el Evangelio y a los que no conocieron van a pagar, o se les va a pagar conforme a sus obras. Dice el versículo 13, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia, acusándole o defendiéndole sus razonamientos. Y el versículo 16 dice, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Una vez más, la palabra nos dice que Dios va a juzgar a los hombres, pero por Jesucristo, es decir, a través de Jesucristo, que va a ser el juez, Dios juzgará a todos los hombres. Por Jesucristo, dice, conforme al evangelio. Entonces nos está diciendo que el evangelio dice que los que no conocieron este evangelio y no conocieron a Jesucristo y no conocieron la ley ni los profetas, ellos serán juzgados por su conciencia. Cuando estaban haciendo cualquier obra y su conciencia le decía que era malo y ellos rechazaron la voz de su conciencia y hicieron lo malo, entonces esa conciencia les juzgará para condenación. Pero cuando estuvieron haciendo lo malo, su conciencia también les reprendió y obedecieron la voz de su conciencia, se apartaron de lo malo y siguieron lo bueno, esa conciencia les defenderá también en el día de juicio. Por lo cual, haciendo lo bueno, dice la palabra, que ellos reciben vida eterna. A los que perseverando en bien hacer, buscan gloria, honra e inmortalidad. Los que hicieron lo bueno, ellos recibirán gloria, honra e inmortalidad, pero los que hicieron lo malo, ira, enojo. Y dice la palabra, tribulación y angustia sobre todos aquellos que hicieron lo malo. Entonces la palabra es clara con respecto al juicio, que unos serán juzgados por la conciencia, por no conocer, y otros serán juzgados por el conocimiento que tienen acerca de Jesucristo como nuestro Señor, como nuestro Salvador, y aquellos que conocieron la ley por el conocimiento de la ley. Lo importante es que en el juicio de Dios, dice la palabra, se traerán los libros. Y entonces cada uno va a dar cuenta a Dios de lo que hizo mientras estaba aquí en la tierra. Teniendo ya este panorama general acerca del juicio, es importante entonces que nosotros entendamos que cuando la Biblia dice en Mateo capítulo 25 que Dios apartará los unos de los otros y pondrá unos a la derecha y otros los pondrá a la izquierda, entonces la palabra también indirectamente nos está dando a entender que existen dos juicios eternos, un juicio para los justos y un juicio para los injustos. Por eso cuando nosotros vamos al libro de Romanos capítulo 12, nos enseña que existe el tribunal de Cristo. Pero cuando vamos a Apocalipsis capítulo 20, la Biblia nos dice el juicio ante el gran trono blanco. Entonces un lugar se llama el gran trono blanco, donde las personas son juzgados para condenación, y otro lugar se llama el tribunal de Cristo, donde todos los hijos de Dios y todos los justos, según la conciencia, van a ser juzgados por Jesucristo para recibir recompensa. Cuando leemos Romanos capítulo 12, versículo 10, dice la palabra, pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Pablo les está diciendo, no te conviertas en juez porque tú vas a ser juzgado. Y dice el versículo 12,
de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Cada uno de nosotros tendrá que presentarse delante de Dios y responder ante Él por lo que hicimos mientras estuvimos acá en el cuerpo. 2 Corintios capítulo 5 versículo 10 dice la palabra: porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Entonces aquí en 2 Corintios nos está diciendo que vamos a ir al tribunal de Cristo para recibir una recompensa por lo que hicimos. Por lo que hicimos en obras buenas, Dios dará recompensa. Y por nuestras malas obras, Dios también nos dará una recompensa. Pero es importante que cada uno de nosotros, los que ya estamos en Cristo, entendamos que todos los que vamos a ir al juicio ante el tribunal de Cristo, no vamos a ir a un juicio para ser juzgados y condenados por nuestros pecados, porque ya nosotros fuimos salvos. Por gracia somos salvos. El Señor ya nos dio el regalo de la salvación. En este juicio vamos a ir ante el tribunal de Cristo para recibir recompensas. No es un juicio donde se nos condene por nuestros pecados. Romanos capítulo 8 versículo 1 dice la palabra: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Es importante que estas palabras marquen nuestro corazón. Nosotros iremos al tribunal de Cristo, pero no para recibir condenación eterna, sino para recibir recompensa o pérdida, porque es lo que nos enseña la palabra de Dios. Es importante que nosotros entendamos que también Romanos 5.1 nos dice que somos justificados ya por la fe que hemos depositado en Jesús, y a través de esa fe que pusimos en Jesús tenemos paz para con Dios. Y esto lo hizo nuestro Señor Jesucristo. Por eso en el tribunal de Cristo no podemos ser juzgados por nuestros pecados para condenación, sino que vamos a ser juzgados por nuestras obras, buenas y malas, pero para recibir recompensa o para sufrir pérdida. En el tribunal de Cristo, nosotros también, dice la palabra, que el Señor a cada uno le va a dar recompensa. Cuando nosotros leemos Juan 3, 16, 17, dice que Dios demostró su amor y dio a Jesucristo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero el otro versículo dice: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. O sea que todo aquel que en Él cree no es condenado, pero el que no cree en Él ya ha sido condenado. Y usted y yo que hemos creído, dice la palabra, no podemos ser condenados. Por eso es importante que llevemos en nuestra mente, en nuestro corazón, que ante el tribunal de Cristo, ninguno de los hijos de Dios recibirá un juicio de condenación. Por el contrario, estaremos en un juicio de recompensa. Ahora, si nosotros leemos Mateo capítulo 5, versículo 12, encontramos que cuando comienza la bienaventuranza, el Señor está hablando de recompensas en el cielo y también recompensas acá en la tierra. Esas son las bienaventuranzas. Pueden leerlas cuando tenga tiempo, pero cuando llegamos al versículo 12, en el versículo anterior dice: bienaventurado soy cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Pero entonces el versículo 12 dice: gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en el reino de los cielos. Tenemos galardón, y la palabra galardón significa recompensa. Recompensas grandes, ¿dónde? En el reino de los cielos. Y es bonito cuando nosotros comenzamos a pensar que nuestras recompensas vienen de allá y están allá en el reino de los cielos. Cuando nosotros leemos el libro de Hebreos, encontramos que Moisés
despreció las riquezas de los egipcios y despreció llamarse hijo de la hija de Faraón y gozar de los deleites temporales del pecado, todo esto lo despreció Moisés porque tenía su mirada, como dice la palabra, puesta en el galardón. Versículo 26 del capítulo 11 de Hebreos dice: teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Y la palabra nos está diciendo, cuando nosotros ponemos la mirada en el galardón, despreciamos las riquezas que el mundo nos ofrece y despreciamos el pecado y los deleites, porque en el pecado es difícil no deleitarse. Muchos se gozan en el pecado y nos gozamos en el pecado, pero la palabra dice, cuando nosotros ponemos la mirada en el galardón, despreciamos los deleites del pecado, porque sabemos que la recompensa en la eternidad es mayor que el ratico o la hora o los días, meses o años aquí en la tierra que podamos disfrutar del pecado. Y el salmista decía: hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Y David está diciendo que él estaba seguro de que Dios le iba a recompensar acá en la tierra. Y muchos de nosotros a veces vivimos el evangelio pensando en las recompensas aquí en la tierra, pero olvidamos que existe un galardón en el reino de los cielos. Por eso es que cuando nosotros vemos la palabra, Jesucristo dice: haced tesoros en el reino de los cielos, donde la polilla y el orín no corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón. Jesucristo nos aconseja: hagan tesoros en el reino de los cielos. Porque cuando ustedes hacen tesoros en la tierra y se gozan en la casa y en los bienes y en todas las cosas que Dios nos da, ponemos nuestro corazón en las cosas de la tierra. Pero cuando comenzamos a hacer tesoros en el reino de los cielos, aun cuando estemos llenos de bienes aquí en la tierra, nuestro corazón va a estar en el reino de los cielos. Y es el consejo que Jesucristo nos da. Entonces la palabra nos dice en el Salmo 58, versículo 11: entonces dirá el hombre, ciertamente hay galardón para el justo aquí en la tierra. Hay galardón para el justo. ¿Pero por qué? Porque el salmista también está diciendo que hay un Dios que juzga. Jesucristo es ese juez ante el cual todos los seres humanos se presentarán, pero los justos, dice el Salmo, serán recompensados. Y cuando nosotros pensamos en estas cosas, decimos: nuestra vida en el Evangelio no es una vida que se está perdiendo porque estamos absteniéndonos de tantas cosas que deseamos hacer, sino que por el contrario pensamos: estamos invirtiendo en el reino de los cielos y Dios traerá recompensa para mi vida. Entonces dirá el hombre: ciertamente hay galardón para el justo, ciertamente hay Dios que juzga en la tierra. Y Dios es el que trae esa recompensa. Cuando nosotros leemos en el libro de Lucas, capítulo 6, versículo 35, dice: amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad, no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y para con los malos. Entonces Él dice: si nosotros amamos a nuestro enemigo y hacemos bien y damos sin esperar que nos estén devolviendo, dice, tenemos un galardón grande en el reino de los cielos. O sea, estamos invirtiendo en nuestro galardón, en nuestra recompensa. Hebreos 10:35 dice: no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón. Su confianza que hemos depositado en nuestro Señor Jesucristo, la palabra nos enseña, tiene grande galardón.
Entonces no perdamos nuestra confianza en Dios, porque la palabra nos dice, tiene grande galardón. ¿Y qué será de nuestras malas obras? ¿Qué pasará con nuestras malas obras? Cuando nosotros vamos a 1 Corintios capítulo 3, versículo 12, dice, y sobre este fundamento, si alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno será manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa, recibirá galardón. Si nosotros en Cristo hacemos obras comparadas con el oro, las piedras preciosas, los metales, dice la palabra, resisten el fuego y recibiremos recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Entonces, si edificamos en Cristo con heno, hojarasca o madera, estos se queman con el fuego, dice la palabra, sufriremos pérdida en nuestra recompensa. Y dice también, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. En otras palabras, como somos justos o justificados por Cristo y estamos en el juicio ante el tribunal de Cristo, dice la palabra que no vamos a ser condenados. Por eso les decía, este no es un juicio de condenación, seremos salvos. Aunque suframos pérdida, seremos salvos, participaremos de la salvación de la vida eterna. Pero cuando leemos 1 Corintios capítulo 4, versículo 5, dice la palabra, así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. O sea que por las buenas intenciones y malas intenciones recibiremos también un juicio de parte de Dios, porque dice que Él va a declarar lo oculto que había en nuestro corazón. Pero si en nuestro corazón estaba lleno de buenas intenciones, recibiremos alabanza de Dios. Si por el contrario nuestro corazón estaba lleno de cosas malas, entonces sufriremos pérdida, como dice la palabra, pero seremos salvos. Con esta confianza nos presentaremos los justos ante el tribunal de Cristo. Pero ¿qué pasará con los pecadores? Para ello es necesario hablar acerca no del tribunal de Cristo, sino del juicio ante el gran trono blanco. Lo leemos en Apocalipsis capítulo 20, desde el versículo 11 en adelante. Dice la palabra, y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Lo primero que vamos a comprender acerca de este juicio ante el gran trono blanco es que no se realizará en el cielo ni en la tierra, sino que en el universo infinito de Dios, Dios ha preparado un lugar donde se va a efectuar este juicio, ante el cual se presentarán todos los pecadores de todos los tiempos, desde que el hombre fue creado hasta que suceda lo que dice Apocalipsis capítulo 20, versículo 7 en adelante. Dice la palabra, cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar, o sea, es un número incontable. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Esto sucede cuando termina el reinado de Cristo aquí en la tierra. Millones de personas se levantan en una rebelión con Satanás, pero dice, de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Y el diablo que los engañaba, después de esto, fue lanzado al lago de fuego y azufre,
donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. O sea, cuando el diablo llegue a este lago de fuego y azufre, ya la bestia y el falso profeta tienen más de 1000 años o 1000 años en este lugar. Y la bestia y el falso profeta son los primeros dos que estrenan este lugar. Después Satanás, pero después de Satanás caerán también en ese lugar todos los ángeles que pecaron. Y también dice Apocalipsis 20, versículo 15, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Pero quiero que presten atención. Dice la palabra que el juicio se va a efectuar después que sucedan estas cosas. Que Satanás se rebele y que esas personas se rebelen con Satanás y de Dios desciende fuego, los consume, y estas personas resucitan también para ir al juicio ante el gran trono blanco, porque estos se rebelaron con Satanás, van a un juicio de condenación. Entonces, versículo 12 dice: vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. ¿Por qué los muertos grandes y pequeños están de pie ante Dios? Y no estamos hablando de grandes de estatura, sino grandes en poder económico, en riqueza. Los que son grandes aquí en la tierra, que están vestidos de riqueza, y aquellos pequeños que están vestidos de pobreza, ellos se presentarán como pecadores ante el gran trono blanco, y dice la palabra que estarán de pie ante el juez. ¿Por qué van a estar de pie? Porque es como cuando se le dice a la persona: levántese para escuchar su sentencia. Ahí en ese juicio, primero se presentarán todas las pruebas y los alegatos que hablan en contra de los pecados que cometieron todas estas personas. Pero es importante que usted y yo notemos estas palabras. Los libros fueron abiertos. ¿Por qué menciona varios libros? Porque existe el libro de la vida, el libro de las obras, el libro de las palabras, el libro de la conciencia, y así Dios tiene, según las obras de cada uno, diferentes libros. Pero tal vez nos podemos imaginar libros escritos, y que si en lugar de libro Dios pasa los videos completos de la vida de cada uno de nosotros. Porque si hoy el hombre tiene la tecnología para presentar en video la vida tal vez pausada de una persona, Dios puede presentar toda la vida de una persona en un video completo, y esos serán los libros. Pero lo importante aquí es que cuando nosotros dijimos que juicio es la decisión como resultado de una investigación, la Biblia nos menciona que existen los libros. O sea, todas las cosas que nosotros hicimos están escritas en diferentes libros. Y cuando hablo de escrito, no tiene que ser literalmente escrito, sino podemos imaginar videos en diferentes libros. Pero es importante que notemos también que dice que otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y este es el libro más importante, porque en este libro de la vida, todas las personas que son juzgados ante el gran trono blanco no aparecen inscritos en este libro. Y es lamentable porque vemos que el que no se haya inscrito en este libro es lanzado al lago de fuego. Pero escuchemos una parte muy importante. Dice: y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Según la obra de cada uno son juzgados, y según su obra van a recibir la recompensa estos pecadores. Y dice el versículo 14, o leamos el 13: y el mar entregó los muertos que habían en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Vuelve a repetirnos y a recalcarnos que estos pecadores son juzgados según sus obras. Ahora imaginemos por un momento un hombre, como dice la historia acerca de Hitler, mandó a matar a más de 6 millones de judíos, le declaró la guerra a casi toda Europa en un deseo de conquistar toda Europa. ¿Y será que las obras de Hitler son igual a las obras
de una persona que durante toda su vida fue un idólatra, o de una persona que fue un mentiroso, o de una persona que tuvo avaricia, o de una persona que hizo cualquier cosa pero que nunca mató a nadie. No podemos decir que las obras de un grande asesino de la humanidad son iguales a las obras de un mentiroso. Entonces, si son juzgados, y la Biblia nos repite y nos recalca que ellos son juzgados por sus obras, nos está dando a entender que van a recibir una recompensa conforme a sus obras. El versículo 15 dice que como no están inscritos en el libro de la vida, son lanzados al lago de fuego. Pero entonces podemos decir, el lago de fuego no es un lago igual para todos. Donde está Satanás, dice la palabra que ellos son atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Esa es una condenación eterna. Pero dice la palabra que los que no están inscritos en el libro de la vida, los pecadores, son lanzados a ese lago, pero no al lado de Satanás, no al lado de los ángeles, no al lado de los demonios, sino que yo imagino que si son juzgados por sus obras, en ese lago de fuego que dice la palabra, Dios tiene diferentes lugares para que a cada uno, conforme a las obras que hizo, vaya a un lugar para recibir un castigo eterno. ¿Qué van a experimentar los que vayan a un lugar de menos castigo y de más castigo eterno? Van a experimentar lo que dijo Jesús, el lloro y el crujir de dientes. Porque aunque una persona haya hecho poquitas maldades en su vida y murió en esos pecados pequeños, esa persona irá a un castigo eterno por sus obras, pero será eterno. No será de unos días para pasar, como dicen muchas religiones por ahí en la calle, que saldrán de un lugar de tormento para ser llevados a un purgatorio y del purgatorio después los llevarán al cielo. Eso no existe, eso no lo menciona la Biblia. Esos son inventos del diablo, inventos para satisfacer la conciencia del hombre y para que el hombre sienta que aunque ha sido malo y se perdió en pecado, él puede y tiene la esperanza de ir al purgatorio y así pase unos millones de años en el purgatorio, de ahí saldrá para ir al cielo. Eso no lo enseña la palabra. Por eso menciona el juicio eterno. Y la palabra eterno significa cero más infinito. Y cero más infinito nunca terminará. Entonces, notamos que la Biblia dice, el libro de la vida fue abierto y el que no está inscrito, al lago de fuego. Pero cuando se escribió el libro de la vida, Apocalipsis 17:8 dice que este libro se escribió desde la fundación del mundo. Dice la palabra, la bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo, e ir a perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo a la bestia que era y no es, y será. El libro se escribió desde la fundación del mundo. Y alguno dirá, bueno, pues si el libro está escrito desde la fundación del mundo, Dios ya destinó a unos para perderse y a otros para salvarse. No es así. Quiero decirte que no es así. Solo que Dios conoce el presente, el pasado y conoce el futuro. Y sabe lo que vamos a hacer. Y sabe quiénes tomaron la decisión antes de hacer lo bueno y quienes tomaron la decisión de hacer lo malo. Y en este tiempo Dios sabe quiénes tomarán la decisión de que Jesucristo sea su Señor y Salvador y quiénes rechazarán a Jesús. Por lo cual este libro está escrito porque Dios sabe lo que vamos a hacer con nuestro libre albedrío. Recuerde, usted es un agente libre, es moralmente consciente de lo bueno y lo malo y también es responsable de las cosas que usted y yo hagamos. Somos responsables. Entonces, Dios, conociendo que nos dio una libertad de tomar decisión, de escoger lo bueno y lo malo, sabe qué decisión vamos a tomar. Él nos aconseja. Yo les aconsejo, tomen la vida para que vivan ustedes, vivan sus hijos, estén por la eternidad con Dios. Pero las personas son las que deciden si quieren tomar la vida que Dios ofrece hoy a través de Jesucristo o quieren rechazar la vida. Pero como Dios sabe quiénes van a tomar la decisión de tomar la vida,
Entonces ese libro se escribió desde la fundación del mundo. Por eso cuando leíamos en Mateo 25, dice la palabra: venid a mí, bendito de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Preparó el reino, un lugar para nosotros. Jesucristo en Juan 14:6 dice que voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y el deseo de Jesucristo es que nosotros estemos con Él en el reino de los cielos. Pero es importante, y con esto quisiera culminar, notar que el libro de la vida, al parecer, hay muchos que han sido borrados de este libro. Cuando el pueblo de Israel pecó haciéndose el becerro de oro, Moisés le dice a Dios: yo te ruego que perdones ahora su pecado, y si no, ráeme ahora de tu libro. Y escuche la respuesta que da Dios, no la dio Moisés, la dio Dios. Dijo así: al que pecare contra mí, a este raeré yo de mi libro. Entonces podríamos entender dos cosas: que en el libro de la vida todos están inscritos, y que los que pecan contra Dios están siendo borrados. Están siendo borrados, los que mueren en pecado están siendo borrados. Mientras tanto, Dios dice: aquí estás inscrito. Entonces tú que me escuchas, si eres pecadora o eres pecador, puede ser que tu nombre esté escrito en el libro de la vida, pero si mueres en pecado, tu nombre tendrá que ser raído, tendrá que ser borrado del libro de la vida, porque Dios lo dice así: al que pecare contra mí, a este raeré yo de mi libro. Y cuando nosotros leemos en Apocalipsis capítulo 3, versículo 5, nos dice que al que venciere, no borraré su nombre del libro de la vida. Entonces, para los que están en Cristo, siguiendo el Evangelio de Jesús, el Señor nos dice: tienen que vencer, tienen que ser fiel hasta la muerte. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida, la recompensa, la corona de la vida. Por eso el apóstol Pablo, refiriéndose a esta recompensa, dice: yo peleé la buena batalla, acabé la carrera, guardé la fe, y me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, y no solo a mí, sino a todos los que aman su venida. Entonces el Señor está diciendo: no te voy a borrar del libro de la vida, pero necesitas vencer. Y nosotros hoy en día tenemos que estar confiados en estas palabras también que dice nuestro Señor: si nosotros permanecemos fieles, Él nos va a guardar y Él nos va a dar parte en la vida eterna. Si nosotros seguimos con Cristo y confiando en Cristo como nuestro Señor y Salvador, recibiremos recompensas eternas. Pero hay muchas personas que hoy en día toman la palabra y quieren quitarle y quieren ponerle. Y el escritor de Apocalipsis dice que aquellos que le quitan al libro de esta profecía y ponen otras cosas, Dios quitará también su parte del libro de la vida. Por eso hay muchos que andan predicando un evangelio acomodado al gusto de las personas, acomodado a lo que las personas desean. Y el Señor dice: si tú te acomodas a lo que ellos quieren, yo te voy a quitar también a ti del libro de la vida. Finalmente nosotros podemos entender que nuestro Señor quiere la salvación de todos los hombres. Todos procedan al arrepentimiento. Él no quiere que nadie se pierda. Él no quiere que nadie vaya al juicio ante el gran trono blanco, pero lamentablemente muchos irán a este juicio. Y el Señor hoy está rogándole a todas las personas a través de la iglesia de Jesucristo, como que si Dios ruega por nosotros, que se conviertan a Dios, que se arrepientan de su pecado. Dice la palabra, Dios nos encargó el ministerio nosotros de la reconciliación, y es como que si Dios rogase a través de nosotros y le dice a las personas: reconcíliense con Dios, reconcíliense con Dios, reconcíliense con Dios, para que no vayan al juicio ante el gran trono blanco, sino que vayan al juicio ante el tribunal de Cristo para que reciban su recompensa.
El Señor dice así: el que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Amén, sí, ven Señor Jesús. Y con la venida de nuestro Señor Jesucristo, con el levantamiento de la iglesia, comienza a desatarse todos los juicios que menciona el libro de Apocalipsis, hasta que lleguemos al juicio ante el gran trono blanco. Dos juicios son los más importantes ante el cual todos los seres humanos nos presentaremos: el juicio ante el tribunal de Cristo para recibir recompensa, y el juicio ante el gran trono blanco para recibir una condenación eterna. Quiera Dios que todo el que me ve y me escucha participe del juicio ante el tribunal de Cristo, para que reciba su recompensa de parte de Dios. Démosle gracias al Señor. Padre, te agradecemos por la enseñanza. Recibe la gloria, buen Dios, y que esta enseñanza traiga edificación a nuestras vidas. Y una vez más, Señor, agradecemos porque hoy culminamos la saga del fundamento del Evangelio y hemos cumplido, Señor, con estas 6 doctrinas de tu palabra. Que desde este momento, Señor, estas 6 enseñanzas, todos aquellos que las ven y las escuchan, formen parte de sus corazones, y ellos puedan también, después de estas enseñanzas, participar del alimento sólido, de doctrinas mayores, de enseñanzas mayores. Lo pedimos en el nombre de Jesucristo, y bendigo a todos los que participan de esta tu palabra, buen Dios. Amén. Dios les bendice.